Quise desconectarme de los Ya nervios. te relajaste. Sí, no, dije, voy a... Tú nos dices. Hola, muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Estamos aquí nuevamente en una tertulia más en el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, aquí en la capital, en Chetumal. Y bueno, esta noche tenemos el honor de que nos acompañe el licenciado Efraín Villanueva Arcos. Estamos muy agradecidos y agradecidas por permitirnos tenerlos en la mesa del Colegio de Arquitectos para que nos platique de una gran entrevista, investigación que llevó a cabo y bueno, está acorde con el 51 aniversario del Estado. Creo que es un mes importante en donde podemos tocar este tema. Y bueno, antes que nada me gustaría también agradecerle al arquitecto Vidal por acompañarnos nuevamente en esta mesa, que es todos los jueves, pues muy interesante poder llevarles a cada uno de ustedes temas nuevos y de interés para la ciudad. Me voy a tomar un momento para leer la semblanza del licenciado Efraín Villanueva. Nació aquí en Chetumal, Quintana Roo. Tuvo estudios de licenciado en Sociología por la UNAM, maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental, actualmente en curso, diplomado en Derecho Constitucional, Universidad de Salamanca, España, diplomado en Políticas Públicas, diplomado en Educación Internacional, Universidad de California, Fresno, diplomado en Evaluación de Proyectos, Universidad de Tokio, Japón. Su experiencia profesional fue secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo del 2020 al 2022, director general de Energías Limpias, Secretaría de Energía Federal 2013-2018, presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo 2009-2012, diputado en la 11ª legislatura, Congreso del Estado de Quintana Roo 2005-2008, secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo 2003-2005, rector de la Universidad de Quintana Roo 1994-2002, secretario particular del Secretario de Turismo Federal 1991-1994, director general de Servicios Coordinados de Educación en Quintana Roo, 1985-1990, secretario de Educación y Cultura, Estado de Quintana Roo, 1981-1987, vocal ejecutivo, Programa de Desarrollo de la Zona Maya Quintana Roo, 1976-1980, integrante del Patronato Nacional de Centros de Integración Juvenil y miembro fundador de Amigos de Xancar. El día de hoy, el licenciado Efraín Villanueva nos viene a platicar sobre la transición del territorio federal al Estado, un testimonio de un protagonista, David Gustavo Gutiérrez, en donde parte de esta investigación, el licenciado participa compartiendo su experiencia dentro de un proyecto editorial dedicado a la historia y la situación contemporánea de Quintana Roo. En dicha obra colaboran destacados investigadores, periodistas y especialistas conocedores del desarrollo histórico de la entidad. Es un libro de Quintana Roo, que es La vitalidad histórica y despliegue contemporáneo. Bueno, licenciado Efraín, eh, al leer esta entrevista que tiene usted muy interesante, debo confesarle que al final dije, me quedo con saber más, eh, con más información sobre esta entrevista. Pero también tuve la oportunidad de leer fragmentos de su niñez, de cuando recorría el centro de la ciudad, y me gustaría que empezáramos por ahí antes de meternos a la entrevista tan interesante que le pudo hacer al licenciado David Gustavo. ¿Cómo Tiene... no? Pues buenas noches, muchas gracias, arquitectos, por invitarme aquí a esta tertulia. Y respondiendo a la pregunta que me formulas, bueno, yo nací aquí en Chetumal y crecí aquí hasta los 15 años, que fue que tuve la oportunidad de irme a la Ciudad de México a estudiar desde la preparatoria. Y claro, en estos años infantiles y
inglés, pues me tocó ver ese Chetumal de casas de madera, ese Chetumal pequeño, ese Chetumal donde todos nos conocíamos y que pues teníamos esa gran fraternidad, ¿no? Como una comunidad pequeña, donde las familias eran conocidas, eran amigas y todos realmente nos comunicábamos de una manera muy sencilla. Eh, yo lo que puedo señalar de ese Chetumal, eh, en efecto es el Chetumal donde todavía me tocó ver la llegada del agua potable, me tocó ver la llegada de las primeras luces en las calles, me tocó ver la apertura de las mismas calles en varias partes y cómo realmente fue creciendo la ciudad. Eh, yo tengo recuerdos muy vivos del crecimiento de la ciudad de Chetumal desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cuando realmente Chetumal empezó a transformarse eh, por la llegada principalmente del perímetro libre y luego más adelante de otro tipo de desarrollo comercial que empezamos a tener, sobre todo comercio de importación. Y realmente para mí haber visto ese Quintana Roo, que era territorio federal, haber escuchado de mi abuelo, de mi padre, pues los esfuerzos que tuvieron que hacer para que sean escuchados y que al final Quintana Roo deje esa etapa de ser eh, territorio federal, donde pues la única posibilidad de elección que teníamos nosotros entonces pues era la reina del carnaval o el rey feo del carnaval, ¿no? Porque Okay. pues el gobernador lo designaba el presidente y el gobernador designaba a los delegados municipales y designaba a los demás funcionarios. Entonces, Quintana Roo tuvo esa etapa de una situación muy poco proclive para construir ciudadanía, para construir partidos políticos y para que haya una participación política en las decisiones locales, ¿no? Entonces creo que hasta que se da el proceso de transformación de territorio federal a Estado es cuando realmente Quintana Roo empieza a vivir otra etapa importante, ¿no? Que es un poco el tema que yo he ido buscando y que cuando Carlos Macías Richard, un antiguo profesor de aquí de la universidad, me invitó a participar en un proyecto de libro que al final nunca se vio la luz porque hubo ahí un problema entre el gobierno de Roberto Borges, que fue el que encargó el proyecto del libro, y el gobierno entrante de Carlos Joaquín. Eh, Todos sabemos que hubo un rompimiento ahí muy fuerte y al final el libro pues ya no vio la luz. Entonces por eso es una entrevista que yo le hice al licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, porque cuando me dice Carlos, oye Efraín, ¿por qué no te encargas tú de este espacio de la transición del territorio federal a Estado? Pues yo me puse a pensar, bueno, pues realmente la persona que conoce esto es David Gustavo. Pues he tenido la fortuna de ser amigo de David Gustavo, le llamé por teléfono, aceptó que yo fuera a verlo, lo fui a ver a Villahermosa y ahí él me dio pues, de varias horas de su tiempo y pude yo grabar una entrevista que al final pues la tuve que reducir por el espacio editorial que me habían dado, pero es una entrevista riquísima, ¿no? O sea, simplemente Maravilloso. la información que yo logré captar y que logré plasmar en el proyecto que le entregué a Carlos Macías y que es el que he refrescado últimamente y lo puse ya en mis redes y al conocimiento de mis amistades, pues creo que refleja en gran medida ese tránsito, ¿no? De aquella ciudad pequeña que yo vi pues, cuando nací y luego en mi
desarrollo infantil y juvenil, y posteriormente, evidentemente, cuando yo ya regresaba de vacaciones de la Ciudad de México y ver cómo fue transformándose la Avenida de los Héroes particularmente, ¿no? Cómo fueron surgiendo estos grandes comercios y que hoy pues recorrer esa avenida y recordar lo que fue Chetumal en los 70s y lo que es hoy, pues es también otro impacto, ¿no? que tenemos los chetumaleños. Pero retomando el tema de la entrevista de David Gustavo, yo creo que lo que es relevante, y para mí siempre ha sido un tema que me ha impresionado, es la memoria de David Gustavo. Los datos que da de cómo él fue, en primer lugar, cómo fue seleccionado por el presidente de la República para venir aquí. Me contó exactamente cómo fue, dónde se dio, fue precisamente la noche del 31 de diciembre de 1970. Ese día, en la madrugada, había fallecido don Javier Rojo Gómez, que era el gobernador del territorio, y quien supuestamente todo mundo lo dábamos que lo iba a ratificar el presidente Luis Echeverría. El presidente Luis Echeverría tomó posesión precisamente el 1 de diciembre de 1970. Y el 31 de diciembre fallece don Javier Rojo Gómez, ¿no? Cuenta David que el presidente Echeverría ese día, el 31 de diciembre, tenía una gira por Tabasco, por Villahermosa, y que ahí pues, ellos estaban pues, todos preparando. David era un funcionario del gobierno local de Tabasco. Ya había tenido oportunidad de conocer a Luis Echeverría en algunas otras posiciones que había estado desempeñando, particularmente lo del río Grijalva y otras cosas. Y cuenta eso David, que el licenciado Echeverría pues fue, antes de viajar para Tabasco, fue a un homenaje que le hicieron a don Javier Rojo Gómez, que era un personaje nacional que había llegado aquí a Quintana Roo ya en una edad madura, después de haber sido gobernador de Hidalgo, después de haber sido regente de la Ciudad de México, de haber sido embajador en Japón y además un fuerte candidato presidencial, lo llegó a ser don Javier Rojo Gómez. Entonces era una figura política muy importante. Fallece, ¿no? Y claro, pues era una posición que el presidente pues tenía que tomar porque tenía la potestad de decidir quién era el gobernador de los territorios federales en ese tiempo y del Distrito Federal. Que los dos territorios federales eran Baja California Sur y Quintana Roo, y el Distrito Federal pues, era la Ciudad de México. Ahí el presidente designaba al regente, ¿no? Y el presidente designaba a los gobernadores de los territorios federales. Entonces, eso es lo que cuenta David, cómo fue que la noche del 31 de diciembre, después de la cena, ya cuando se iba a retirar don Luis Echeverría a descansar, lo ve y le dice, oiga, licenciado, lo espero el lunes en Palacio, necesito hablar con usted. Y que lo oiga aquí el señor gobernador, que necesito que vaya, porque usted se va a ir conmigo. Entonces David dijo, bueno, pues yo, ¿a qué me voy? No sabía realmente a qué lo iba a convocar el presidente. Cuenta David con mucha precisión ese momento, ¿no? O sea, cuando llega a Palacio, y había pues, los comentarios de que había ya algunos candidatos para el gobierno del territorio federal de Quintana Roo, cuenta quiénes además eran las personas que estaban ahí mencionadas. Y bueno, ya al final, cuando se entrevista con el licenciado Echeverría le dice, usted se va a ir de gobernador a Quintana Roo. Entonces yo le pregunto a David, oye David, ¿y tú ya conocías Quintana Roo? Entonces se pone a platicarme, que sí,
No, me dice, pues yo conocía a Quintana Roo, tenía muchos amigos. No, me cuenta que pues él había vivido en la casa de doña Amelia García, allá en Chiapas 56, y antes estuvo en otro lado, donde llegaban pues todos los chetumaleños. ¿Y tú crees que es una casualidad en el hacer o fue una visión de Don Luis que dijo, lo habrá investigado, qué sé yo, o Pues fue mira, una eso sí no lo sé. casualidad afortunada? Yo creo que fue una casualidad. Don Luis Echeverría tenía esa proclividad por invitar a los jóvenes a posiciones relevantes, ¿no? Acuérdate que don Luis había salido bastante maltrecho del problema de 1968, que pues eso me tocó a mí siendo estudiante. Afortunadamente no estuve en Tlatelolco, pero sí estuve en muchos de las. Entonces, ese tema a don Luis Echeverría siempre lo marcó, ¿no? Entonces, su gobierno, los 6 años del gobierno de Luis Echeverría, siempre tuvo la tendencia a promover jóvenes. Entonces, don David tenía 30, 31 años cuando lo designan gobernador del territorio federal. Sí, pero también dentro de la entrevista se menciona que, que Luis Echeverría le preguntaba, por ejemplo, el tema Cancún, ¿no? Y la respuesta de David fue, va a ser un gran destino turístico porque ya se lo platiqué y Luis Echeverría dijo, ok, si lo dices tú, continuamos. Y también menciona de una de potencializar la zona cañera, ¿no? Sí, Porque él ya había investigado y le dijo, qué terco eres, o sea, ya te había sí, dicho sí. que no. Y bueno, y esa cuestión, pues desde mi punto de vista, leer la entrevista que le hace tiene mucho que ver en la confianza que le tenía a él desde el momento en que decidió que él fuera el gobernador del Sí, es territorio. que, por ejemplo, esos datos que da David de el problema que había para continuar el proyecto Cancún. O sea, había dudas en el equipo del presidente Echeverría, dudas entre el equipo de Hacienda, dudas entre otros funcionarios. Y yo creo que el papel que jugó el gobernador David Gustavo Gutiérrez para que se consolide el proyecto fue muy, muy importante. Él lo platica con mucha precisión, platica eso y también comenta el tema del ingenio. Creo que Quintana Roo ha tenido dos grandes e importantes proyectos. Uno, el desarrollo turístico que empezó en Cancún, y dos, el proyecto agroindustrial del sur con el ingenio. Es cierto, totalmente cierto lo que dice David sobre el ingenio. El ingenio, pues Luis Echeverría no lo tenía en su agenda, no lo tenía visualizado. Entonces sí creo que fue el tesón de David Sí, David. Gustavo que permitió que el presidente visualizara el proyecto de ingenio y que lo aprobara, porque bueno, ese era un tema de muchos recursos y ya estaba además en marcha todo el proyecto de Luis Echeverría sobre la colonización en Quintana Roo, o sea, los nuevos centros de población, que vino pues, un grupo muy importante de personas que se movilizaron de otros estados para fundar pueblos como el mismo León Avicar, Álvaro Obregón, todos los pueblos de aquí, varios de los pueblos de aquí de la ribera del río Hondo, y en el norte, ¿no? En el norte con Alfredo B. Bonfil, y aquí en el centro con otros importantes centros de población como Valle Hermoso, Lázaro Cárdenas, en fin. Creo que esa política de Echeverría de impulsar estos nuevos centros de población para Quintana Roo encajó bastante bien con la propuesta del ingenio, porque el ingenio al final de cuentas le ha dado empleo a Mucha gente. a mucha gente aquí en el sur, ¿no? O sea, muchos ejidos de aquí del sur viven gracias al ingenio, ¿no? Entonces creo que esos son algunos de los detalles importantes que don David nos cuenta en la entrevista, ¿no? Pero para mí otra cosa muy relevante es la
cantidad de poder que tenía un gobernador en ese tiempo. O sea, cuando yo le pregunto a David, bueno, ¿y cómo se gestó el tema de los municipios y cómo se gestó la idea de crear Quintana Roo como Estado libre y soberano? O sea, ¿en qué momento? O sea, él me va relatando cómo fue creándose la infraestructura eh, necesaria para que Quintana Roo pueda realmente tener un sostén económico propio. Recordemos que en 1970 Quintana Roo tenía 88,000 habitantes. No cubría ni siquiera los requisitos para ser Estado libre y soberano de la Federación, que la Constitución exigía tener, no recuerdo que si 100,000 o más, ¿no? Quintana Roo en 1970 no los cumplía. Entonces, claro, llegan las inversiones para Cancún, la construcción del aeropuerto de Cancún, las principales obras de infraestructura. Entonces empieza a venir un caudal de inmigrantes que se fueron quedando y que ya para 1980 el censo de población ya habla de 225,000 habitantes para Quintana Roo. O sea, en 10 años pasamos de 88,000 habitantes a 225,000 habitantes. O sea, eso da una idea de la magnitud del crecimiento que tuvo Quintana Roo. Y claro, a partir de 1980, pues, todavía el crecimiento fue mucho mayor, ¿no? Pero para concentrarnos en esa etapa de la transición del territorio federal-estado, que en efecto, como bien acabas de señalar, se conmemoró recientemente, el 8 de octubre, 51 años de ese hecho histórico. Pues es relevante lo que platica David Gustavo de cómo fue él construyendo el entramado político para darle pie luego a los municipios, cómo se gestaron los municipios, quién participó en la concepción de los municipios. Pero eso tiene que ver también en parte con ahí donde te interrumpí hace un rato, estabas narrando el cómo llega y cómo era la coyuntura con conocidos en Quintana Roo. Desde ahí tal vez se fue gestando esa, o ya siendo gobernador, bueno, pues, ¿de quién me rodeo? De la gente que conozco. No lo sé. Sí, bueno, en gran medida, sí, eso le facilitó a David pues el acceso a la sociedad quintanarroense, a la incipiente sociedad de Chetumal, Sí, de porque conocía Cozumel, gente, las porque mujeres, conocía a mucha gente gente allá. Se las conoció allí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, a Marita de Villanueva, lo comenta, a María Cristina Sangri, al arquitecto Alberto Villanueva Sansores, en fin, a muchos de los, bueno, comenta que la hermana del licenciado Jesús Martínez Ross, quien recientemente falleció, Adela. desafortunadamente, Adela, fue compañera de David Gustavo en la Facultad de Economía. Compañera así de asiento. Entonces, el que fue luego senador, Vicente Coral, fue maestro de David Gustavo, ¿no? O sea, sí tuvo esa oportunidad de conocer a mucha gente de aquí, allá en la Ciudad de México, antes de pensar en que iba a ser siendo gobernador. estudiante. Sí, siendo estudiante, siendo apenas, y conoció a mucha gente. Entonces, claro, eso le Creo que también estuvo una vez en facilitó. la secundaria que Echeverría y López Portillo. Algo así, según dice la Vicente Coral. entrevista. A Vicente Coral. Vicente Coral fue compañero de Echeverría y luego fue maestro también creo que de Reyes Heroles, ahí lo dice por ahí. Entonces, fue realmente un hecho fortuito, pero muy importante en la vida política de David Gustavo y en las consecuencias políticas que tuvo el paso de David Gustavo aquí en Quintana Roo, ¿no? Para mí, por ejemplo, esa parte de cómo un gobernador llega y cómo sale, para mí siempre ha sido un elemento muy, muy relevante. Y yo he seguido, bueno, le pude hacerle una entrevista a don Jesús Martínez Ross, que estoy próxima también a publicar. Ya le hice una entrevista a Pedro Joaquín, a Miguel Borge. Entonces, he estado preparando material con esa visión,
sea, ¿cómo llegaste a ser gobernador? ¿Quién te ayudó? ¿Qué problemas tuviste? Y luego, ¿cómo saliste? Pues recordemos que en esos años, el PRI era la única fuerza política en Quintana Roo, ¿no? Como hoy es Morena, pero en esos años, en 1970, y cuando el licenciado Jesús Martínez Ross participa en la primera elección política en febrero de 1975 para elegir gobernador, presidentes municipales, diputados por primera vez en Quintana Roo. El PRI se llevó, por lo menos para gobernador, el 99% de los votos. Y claro, esto... Y el otro 1% eran nulos. Sí hubo una participación de otro partido que compitió con don Jesús, el Partido Popular Socialista. Con el candidato fue Antonio Micelén, sí, un personaje que seguramente ustedes no conocieron. Yo lo conocí a don Antonio Micelén. Era un personaje muy inquieto, un político que siempre anduvo por acá. Vivía más en la Ciudad de México, realmente, pero siempre fue un personaje que quiso tener presencia, ¿no? En la entrevista que le hice luego a don Jesús Martínez Ross, habla de don Antonio Micelén. Pero regresándome entonces a lo que es el punto central de esta entrevista, para mí todo lo que cuenta David Gustavo de cómo fue la oportunidad de seleccionar al candidato a gobernador, cómo lo fue preparando. O sea, Chucho Martínez Ross fue oficial mayor de David Gustavo y luego fue diputado federal. Esa anécdota que cuenta David cuando iban a registrar a don Jesús Martínez Ross como candidato a diputado federal es extraordinaria. Yo, por ejemplo, no la conocía. En ese tiempo, la costumbre era que el delegado del PRI llegaba con un sobre cerrado donde venía el nombre del candidato, ¿no? Famoso tapado. Y pues ya estaba todo preparado aquí en el Teatro Ávila Camacho, que ustedes no lo conocieron. Yo sí. ¿Tú sí lo conociste? Ya. Sí, bueno, mi papá fue administrador de Ávila Camacho. Fíjate. Algunos años. Y allá pues, era el recinto más pero gracias elegante. Por pensar que no lo conocí. Tiene fotos de eso. Realmente es el sitio donde ya estaba convocada ahí las fuerzas vivas, ¿no?, del partido, la CTM, etcétera, y todos esperando que llegara el candidato para, ¿no?, el proceso político. Y llega el delegado con el sobre y venía el nombre de Abraham Martínez Ross, el hermano de Chucho. Y quien venía impulsando a Abraham era don Augusto Gómez Villanueva, que era un líder muy cercano a la CNC, y otras personalidades que veían en Abraham, pero eso no es lo que había negociado David Gustavo. Entonces David Gustavo ya había platicado con don Jesús Reyes Heroles, que era entonces el presidente del PRI, y realmente la situación no le pareció a David. Entonces, y cuenta, y en la mesa, ¿no? Y cuenta eso, bueno, en ese tiempo no había celulares, no había nada. Entonces, había, no, pues hay que buscar que hay un error, señor delegado. No, ese no fue el acuerdo es que iba a ir don Jesús, o debe de ir don Jesús. Entonces, y la gente allí esperando en el Teatro Ávila Camacho. Entonces, hasta que ¿y qué pantalones, no?, logra David hablar con las personas con las que tenía que hablar en la Ciudad de México, y ya le ordenan al delegado que no. Y la coyuntura de localizarlos en su oficina, imagínate, el timing, pues. Imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un momento muy, muy interesante de la historia de Quintana Roo y de cómo don Jesús Martínez Ross llega como diputado federal, y de ahí es donde realmente se consolida
como el candidato para llegar a ser el primer gobernador constitucional. Aparte era en esa época como requisito, ¿no? Para ser gobernador tenías que haber sido diputado primero. Prácticamente era el camino, ¿no? Era el camino que la política se daba para que tú tengas ese fogueo, digámosle, en la Cámara, en el Congreso de la Unión, que conozcas a otros personajes políticos y que tengas participación en las comisiones, ¿no? Y porque eso al final te daba pie para que, siendo ya gobernador en funciones, pues te facilite la gestión, sobre todo en esos años la gestión ante el gobierno federal era fundamental, ¿no? Entonces, creo que eso también totalmente presencial, ¿no? Ya tenías que estar pues viajando a Ciudad de México. Yo creo que eso es algo muy, muy relevante de lo que se dio en la construcción del Quintana Roo actual. El otro elemento que considero yo también muy importante fue el proyecto de constitución. El proyecto de constitución, una vez que se integró el Congreso Constituyente, que ahí también David cuenta cómo lo hizo, porque él fue el que seleccionó a quienes iban a estar en el Congreso Constituyente. Sí. Ahí no hubo un proceso de consulta previa, ¿no? David fue el que, con su conocimiento de Quintana Roo, y tal vez con la anuencia del presidente de la República, o era decisión de A mí me dijo David que eso fue decisión de él. ¿Qué? Todo eso a él se lo encargaron, él lo trabajó, él seleccionó a las gentes, y fue que llegó Pedro Joaquín, fue que llegó Mario abogados, Ramírez, ¿no? Pedro Joaquín, abogado, Mario Ramírez Candula, abogado, luego el arquitecto Alberto Villanueva Sansores, arquitecto, y llegaron luego, el químico Gilberto Pastrana y las mujeres. Fue seleccionado de cada región, sí, ¿no? Por ejemplo, de Carrillo Puerto, Sebastián Estrella Paul, un líder maya puro, y tiene palabras elogiosas ahí David Gustavo para Sebastián. El otro líder maya, don Pepe Flota, de ¿pero José ya María Morelos. quejando los municipios no, todavía no, eran delegaciones. Eran delegaciones, pero eran ciudades de las más relevantes del estado, ¿no? O sea, era Chetumal, era Cozumel, Cancún prácticamente no existía, ¿no? Era Isla Mujeres, que sí existía, era José María Morelos, era Carrillo Puerto, ¿no? que eran los sitios más conocidos, más relevantes, ¿no? Pues es esa manera como él logró integrar ese cuerpo de diputados constituyentes que siempre trabajó muy bien, muy unido, y lograron su encomienda, porque fue un trabajo de escasos 2 meses, 3 meses, cuando se constituyen. Y bueno, y su labor fue aprobar la Constitución. Y en la Constitución, pues ya venían definidos los municipios, ¿no? Recuerda, David, los nombres, cómo le pusieron los nombres a los municipios y por qué razón. Eso fue muy interesante. De solidaridad, que dice que cómo critica eso, ¿no? Que cómo fue posible. Bueno, pues imagínate que yo le ponga a Cancún, en lugar de Cancún, arriba y adelante, ¿no? Que era Lema de Echeverría, ¿no? Sí. Critica esa decisión de Mario Villanueva de ponerle solidaridad al municipio de Playa del Carmen. Pero bueno, esa es la visión de David, es lo que él justifica históricamente por qué le pusieron esos nombres a los municipios, ¿no? Muy interesante. O sea, a David le tocó también algo importante, que fue la defensa del territorio, o sea, del espacio geográfico de Quintana Roo, con el conflicto que hubo, sobre todo con Yucatán, con Loret de Mola, ¿no? Ahí hubo un conflicto que David lo defendió mucho, y la Constitución del Estado, la original, deja muy claro cuál es
Eso fue cuando el conflicto de los Xiscanes, toda esa zona Sí, de ahí. bueno, hubieron varios conflictos que le tocó a David representar a Quintana Roo y defender los intereses de Quintana Roo, ¿no? Por eso la Constitución de Quintana Roo define con mucha precisión cuáles son los límites del Estado, ¿no? Y siempre, bueno, ha habido el problema de la ubicación del punto PUT, ¿no? Este, y hasta ahorita creo que ese es un tema vigente que no Sí, está resuelto, ¿no? Bueno, creo que en el transcurso de la semana que había una decisión de la Corte que dejaba a Ixcuquil fuera de Campeche y lo retomaba a Quintana Roo. Desconozco la veracidad de esa nota. Yo creo que no es algo, yo al menos no conozco eso. Porque lo ponían como Sí, una sí, desatención de Campeche, que eso no presentó algún proceso en la Suprema Corte. Entonces lo desestiman y a raíz de la reunión en Calakmul, ahora ajá. de la presidenta, pues ahí se tomaron algunos acuerdos y al parecer viene esa decisión. Ignoro la fuente y si la veracidad de No esa lo sé. información se me haría muy simple después de tantos años de conflicto, ¿no? Mira, otros, Pero me estoy desviando para variar. no, otro problema limítrofe que se resolvió hace relativamente poco tiempo fue el de Oaxaca con Chiapas. ¿Okay? Sí. Ese lo resolvió la Suprema Corte. Este, y pues obviamente a alguna entidad federativa no le gustó la resolución, pero eso sí ya lo resolvió la Suprema Corte. Eh, yo fui secretario de gobierno con Joaquín Hendrix y recuerdo que en una ocasión el gobernador Hendrix me llamó para decirme que el presidente de la Corte había citado a los tres gobernadores, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y les pidió, pónganse de acuerdo para ya resolver este tema, ¿no? Platíquenlo bueno, y para atender esa petición del presidente de la Suprema Corte, el gobernador me dio instrucciones de que yo me reúna con el secretario de gobierno de Yucatán, que me reúna con el secretario de gobierno de Campeche y que platiquemos ese tema. Y nos reunimos, primero nos reunimos en Cancún, nos reunimos en Campeche, nos reunimos en Mérida, presentamos, analizamos mapas, hicimos varios escenarios de cómo se podría realizar. Y la conclusión a la que llegamos los tres secretarios de gobierno fue que no, que la decisión la tenía que tomar la Suprema Corte, porque no No nos se ponían de poníamos de acuerdo. acuerdo en por qué me vas a quitar esta parte y por qué me vas a... No, claro. y decir, no, pues sí, es que había también en Campeche y en Yucatán, igual que en Quintana Roo, personas que defendían, dicen, no, que no nos pueden quitar ni un centímetro porque eso es de nosotros. Y igual aquí, en Campeche y en Yucatán. Lo Posiciones mismo, cerradas. posiciones muy cerradas. O sea, si salimos nosotros como a decir, bueno, ya tenemos un acuerdo, pues, le cedimos a Campeche esta parte y Campeche nos cedió esta otra, etcétera. Dice, no, eso no lo va a aceptar la sociedad. Entonces, mejor que sea la Suprema Corte, ¿no? Entonces, no hubo un avance realmente. Ustedes recordarán también el caso de que Mario Villanueva también fue uno de los que peleó muy fuerte este tema. Hubo toda una controversia constitucional cuando Campeche sale con el municipio Calakmul, que primero tuvieron un error terrible, que el municipio de Sí, Calakmul llegaba en hasta Guatemala. Asia, ¿no? Sí, Este, equivocaron en la coordenada. luego lo corrigieron ahí en Eso lo Campeche. cuenta mucho el licenciado Joaquín González Castro, Creo que que tiene sí, mucha él conoce información bien también. ese tema porque fue uno de los que, bueno, él era el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la época de Mario Villanueva y le tocó coordinar eso, ¿no? Pero sí, esos son los detalles que en la construcción de Quintana Roo se han venido registrando. Este tema, David Gustavo no lo desarrolla realmente porque no era motivo de la entrevista que yo le hice en ese momento, pero sí lo deja, lo deja, ¿Lo deja ver? lo deja ver y yo en lo personal sí recuerdo mucho eso. Eh,
Hubo un monumento aquí a la entrada de Chetumal que tenía inclusive en letras muy grandes Quintana Roo, el territorio, su extensión de 50.842 kilómetros cuadrados, ¿no? Que eso implica esta línea que baja hasta Guatemala, ¿no? Ahorita, desafortunadamente, en muchos mapas de INEGI y todo, yo veo que ya le quitaron esa parte a Quintana Roo. Yo cuando en todos los planes, cosas que participé siendo rector de la universidad, nunca permití que vengan esos mapas así, no. Quintana Roo, la Constitución Derechito. dice, Acá, de Ajá. dónde a dónde, clarito. ¿no? Entonces, si mueves el punto a punto, se te descontrola. Ujú. Pero si el punto a punto es inamovible. esa parte de la aprobación de la Constitución del Estado fue muy relevante. O sea, lo que hizo el Congreso Constituyente de aprobar esa Constitución, los municipios y con todo lo que traía, fue un documento de avanzada, ¿no? Ahí yo le platico a David Gustavo que hay un personaje que vino aquí, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, don Luis de la Hidalga. No sé si ustedes lo ubican. Don Luis de la Hidalga era un abogado que participó en el proyecto de la Constitución de Quintana Roo. Eso hacia 1974. En algún momento yo lo comenté también con el licenciado Manuel Bartlett. Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación con Luis Echeverría. Y él fue uno de los que participó en la elaboración del proyecto de la Constitución del Estado, ¿no? Que fue David Gustavo el que entregó ese proyecto a los diputados constituyentes, y a los diputados constituyentes pues les tocó analizar, modificar y aprobar finalmente el proyecto que es el que ha estado en vigor, ¿no? Bueno, con muchas reformas, pero el proyecto original de la Constitución así surgió. Entonces, ese es otro elemento muy importante, ¿no? Y David ahí lo dice muy claramente, dice, bueno, don Luis de Hidalga siempre trató de impulsar la idea de que él era el autor del proyecto de la Constitución. David dice, bueno, no, dice, sí participó don Luis, dice, amigo mío, y no sé qué, él era muy amigo de Luis Echeverría. Pero no, ese fue un trabajo de equipo. Sí, Yo él creo que el archivo menciona. del Estado se llama, hay una sala que se llama Luis de Hidalga, que fue cuando lo conocí, cuando le pusieron el nombre, lo invitaron a él. A mí me tocó, yo era diputado. Okay. Yo era diputado, invitamos a don Luis, inclusive dio en una conferencia en la universidad, un poco para un evento de la Constitución del Estado. Ya el cansado. Sí, ya un hombre ya muy mayor, ¿no? Ya don Luis pues, ya falleció hace varios años. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Cómo realmente la construcción del Estado de Quintana Roo se debió en gran medida al impulso y al esfuerzo de David Gustavo Gutiérrez, ¿no? Sí. O sea, cómo él participó y cómo cuidó tantos detalles de cómo debiera de darse, y terminó como gobernador con un sólido prestigio. Hay evidentemente visiones diferentes. Don Francisco Bautista, por ejemplo, un periodista también muy destacado, nunca le gustó mucho David Gustavo y siempre fue crítico intenso de David Gustavo. Pero, y no dudo yo que en la operación misma pues, hayan habido fallas, ¿no? Pero en lo general, en la visión del tránsito del territorio federal y Estado, yo creo que David jugó un papel muy relevante y que ha sido decisivo para lo que estamos viendo hasta hoy. El Ingenio pues, es un proyecto que sigue activo. que sigue activo,
Han habido críticas también al ingenio. Yo estaba revisando un documento firmado por Adriana Varillas, una periodista ahí que reside en Cancún, un documento bastante bueno, sólido, del impacto, la deforestación que ha tenido el ingenio, por ejemplo, ¿no? Porque sí se han desmontado muchas tierras y no todas se han aprovechado. Y eso pues ha ido en contra de la selva de Quintana Roo y de lo que implica la selva de Quintana Roo en términos de biodiversidad, etcétera. Pero pues el ingenio ha sido decisivo para la vida de mucha gente aquí en el sur, ¿no? Y creo que ha sido el proyecto agroindustrial más importante de Quintana Roo, mucho, ¿no? Porque sí, han habido muchos otros proyectos que no dieron muy buen resultado. El mismo David impulsó originalmente ciertos proyectos de ganadería para el Estado. Inclusive él habla de un proyecto ahí en el ingenio que se pretendía aprovechar la melaza para alimento de ganado, etcétera, pero ese proyecto desafortunadamente tampoco prosperó. Como muchos otros proyectos no han prosperado en Quintana Roo, ¿no? Sobre todo en el campo, creo yo. Me parece que sí, lo más relevante que hemos tenido en Quintana Roo pues, ha sido el turismo. Muy, también con muchos bemoles, un turismo muy extractivo, muy depredador en muchos sentidos, pero pues es lo que le ha dado vida a Quintana Roo y le ha dado vida a mucha gente, ¿no? Que ha llegado acá, ¿no? Particularmente pues todo lo que es hoy la Riviera Maya, Cancún, que ya la Riviera Maya pues ya desbancó a Cancún en mucho, ¿no? Con inversiones. Y creo que esto es lo que a final de cuentas me parece que es lo que queda de los gobiernos, o sea, qué es lo que un gobernador como David Gustavo tuvo esta visión, tuvo estos impulsos, intentó realizar también otro tipo de proyectos, algunos cuajaron, otros no, pero el proceso de pasar de un territorio federal a un estado, pues yo creo que eso es fundamental. Licenciado, le comentó el licenciado David cómo tomó la sociedad esa transición, o sea, cómo fue la respuesta. O sea, bueno, evidentemente Quintana Roo estaba esperando eso. okay. Quintana Roo estaba esperando eso. Desde los 50, es más, desde mucho antes, pero desde los 50 se consolida la idea de un gobernante nativo, ¿no? Inclusive hubo un comité muy participativo. El comité pro territorio es la etapa en la que se desaparece Quintana Roo, en 1931, que el presidente Pascual Ortiz Rubio se lo entrega nuevamente a Yucatán y a Campeche, y Quintana Roo dejó de existir. Payo Obispo en ese tiempo, antes de llamarse Chetumal, pasó a ser de Campeche. Chucho Martínez Ross nació en Campeche, estrictamente hablando. Nació en ese Payo Obispo. Nació en ese Payo Obispo en 1934, que pertenecía a Campeche. Su acta de nacimiento dice que nació en Payo Obispo, Campeche, ¿no? Entonces, ahí es donde fue cuando surgió el Comité Pro Territorio, en esos años. O sea, esa fue la lucha de los que ya estaban aquí para que se regresara el estatus de territorio federal, porque ya no existía, ¿no? Lázaro Cárdenas le devuelve a Quintana Roo el estatus de territorio federal. Luego vino este largo periodo de Margarito Ramírez, que estuvo de gobernador como 14 años, que fue cuando más se sintió en la comunidad la necesidad de tener un gobernante nativo, porque Margarito Ramírez era de Jalisco, no vivía aquí, el que gobernaba aquí era Gabriel Amezcua, un personaje muy mal recordado aquí por los desmanes que cometió,
y que mucha gente todavía lo recuerda, gente que vive y que conoció esta etapa. Y fue cuando se va incubando esta idea de tener un gobernante nativo. Varias personas que yo conocí fueron muy activos en este tema. Pero obviamente cuando Luis Echeverría toma la decisión, porque esa es una decisión que toma el presidente, de impulsar una reforma constitucional para darle a Baja California Sur y darle a Quintana Roo el estatus de estados. No se lo da a la Ciudad de México en ese tiempo, ¿no? La Ciudad de México sigue siendo Distrito Federal, ¿no? Pero sí se lo concede a Baja California Sur y a Quintana Roo. Entonces, claro, pues la sociedad lo recibe muy bien. Entonces David aprovecha ese momento de que todo el mundo estaba feliz, ¿no? Y él lo capitaliza muy bien porque logra colocar ahí a los personajes que además nadie se opuso a don Jesús Martínez Ross. Habían también gente que tenía su corazón. Estaba Pepe Asensio, estaba Felipe Amaro, ¿no? Que eran personas destacadas, políticos también destacados aquí en el propio Abraham. Quintana Roo. Abraham, y eso me lo platicó don Chucho, Abraham siempre respetó a su hermano. Eso es lo que ¿no? Mi hermano, a mí me enseñaron, decía Chucho, mayor por Abraham, que mi hermano mayor hay que tener el respeto. Entonces, sí, Abraham sí le dieron jugada y todo, pero realmente yo creo que nunca tuvo conflicto. pues, digamos, la oportunidad para llegar a ser gobernador, pero sí, Pepe Asensio, que era en ese tiempo el presidente de la Federación de Cooperativas Chicleras del Estado, que era uno de los de las empresas, digámosle, más importantes en esos años, por la importancia que tenía la producción de chicle, porque Don Carlos además... Hoy no aspiraba también a esa parte. Don Carlos Hoy no tuvo, creo yo, oportunidades de... Sí fue también otro político muy movido en esos años, pero yo creo que quienes llegan como finalistas, digámosle así, a la posibilidad de ser candidatos al gobierno, al primer gobierno constitucional, fueron Jesús Martínez Ross, José Asensio Navarrete y Felipe Amaro Santana, ¿no? Creo que ellos fueron. Entonces, y David es el que se encarga realmente de ponderar, de ver y de seleccionar quién debía ser el candidato. Y él a quien prepara, selecciona y además lo cuenta en la entrevista es a Jesús Martínez Ross. Y Jesús Martínez Ross pues es muy bien recibido, o sea, la sociedad, ser un chetumaleño destacado, familia destacada, ¿no? Con un carácter siempre muy alegre, amiguero. Entonces cayó muy bien don Chucho, ¿no? Cayó muy bien don Chucho como candidato a la gubernatura y además hizo, creo yo, un gobierno también bastante serio, con las limitaciones de aquellos años, pero muy bien seleccionado por David Gustavo, ¿no? O sea, creo que esa fue de lo que cuenta David, sus aciertos, ¿no? O sea, cómo fue seleccionando por ejemplo, en el caso del Congreso Constituyente, ¿no? El Congreso Constituyente, todos también muy bien recibidos, hicieron un excelente trabajo. Y cómo tuvo David esa visión de seleccionar a cada uno de ellos, ¿no? Creo que eso es importante. Qué interesante. Yo quisiera escuchar la entrevista que le hizo a Jesús. Esa ya pronto la voy a... Y la que sigue. Y la de Pedro Joaquín es muy interesante. Sí, por lo que cuentan todas, ellos, sí, ¿no? Todas, claro, es que todas. ser gobernador, sí, es que nosotros sabemos mejor que nosotros, ¿no? Con la cercanía que has estado de esas posiciones, pero ser gobernador es algo
sumamente, yo lo veo como algo sumamente complicado, difícil, tiene multifactorial y multisectorial, y to- tomar la decisión uno de que quiero ser y ser, hay un tema, ¿no? Y luego ser y cómo salgo, ¿no? Que Claro. en las últimas administraciones, pues esas salidas no han sido tersas, ni suaves, ni nada. Ya la historia se encargará de corregir lo que haya que corregir, o no, no lo sé, ¿no? Pero es un tema. Mira, yo creo que lo que es interesante de Quintana Roo, viéndolo así en retrospectiva, es que, en primer lugar, por lo menos hasta el año 2000, el partido que dominaba el país era el PRI. A partir de 2000, que llega Vicente Fox, ¿no? Con el PAN, pues empiezan también a darse cambios que van repercutiendo en los estados. Aquí Quintana Roo, el PRI, por ejemplo, perdió la gubernatura en 2016. Sí, reciente. Y en esos No, años reciente, ya tiene de 10 años. Jesús, cuando llega Jesús Martínez 9. Ros, y todavía con David, pues el gobernador también era el que tenía el poder prácticamente absoluto, ¿no? Este, eso que yo le preguntaba a David, oye, ¿y cómo llegaron los presidentes municipales? Pues él los seleccionó también, a los 7 presidentes municipales, que fueron los primeros presidentes municipales electos popularmente. ¿Quién los selecciona? Pues los selecciona David Gustavo, él era el gobernador y él era el que tenía todo el poder. Y aquí pues llega don Mariano Angulo y así va ubicando Quintana Roo fue el primero de Benito Juárez. a Carrillo Puerto, no, en Benito Juárez fue Alfonso Alarcón, que en ese tiempo Alfonso Alarcón trabajaba para Infratur antes de Fonatur, ¿no? Y él llegó porque pues era el proyecto emblema del gobierno federal, había muchos recursos, entonces eh, eh, esa fue, pues creo, una posición que David tuvo que aceptar, ¿no? Pues era prácticamente Cancún, pues lo administraba Infratur, el que Y en ponía el el dinero, 74 Cancún, pues, para estaba nada, ¿no? empezando, entonces tampoco era una posición que tú digas, Vamos a pelearla. este, y así fue, lo mismo los primeros diputados, ¿no? ¿Quién los selecciona? Pues los selecciona David, ¿no? Ujú. Entonces era el poder absoluto en ese tiempo. Y todavía don Jesús Martínez Roth también creo tuvo esa oportunidad de ejercer el poder de esa manera, ¿no? Porque no había Era la oposición, forma, ¿no? no había oposición, ¿no? O sea, era la oposición, era muy, muy, muy pequeña. En su sexto informe de gobierno, don Jesús Martínez Ross hace una reflexión muy interesante sobre los cambios que se dieron en el país a raíz de la reforma política que promovió don Jesús Reyes Heroles en 1977, que fue la reforma política que le abrió la oportunidad a los partidos políticos que estaban, digámosle, vetados, como el Partido Comunista, ¿no? Y luego el Partido PSUM, ¿no? Socialista Unificado de México, ¿no? Este, y don Jesús Martínez Ross promueve localmente una reforma constitucional también para abrir la posibilidad a las minorías, a la representación proporcional, etcétera, para darle oportunidad a las oposiciones, ¿no? Que eso fue un proceso sumamente relevante también de la construcción que ha habido en Quintana Roo hasta lo que vemos hoy, ¿no? No solamente en Quintana Roo, sino en todo el país, El país. ¿no? O sea, los cambios políticos que se han venido dando y bueno, la situación como la podemos observar ahora. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo, pero yo creo que lo relevante en el tema que estamos nosotros tratando es cómo Quintana Roo se fue construyendo de esa manera, desde un poder absoluto, que fue el que Claro. ejerció David Gustavo, hasta a la situación que vivimos hoy, ¿no?
lo que vivió don Jesús Martínez Ross, luego Pedro Joaquín, etcétera, ¿no? Entonces creo que esos fueron situaciones y cambios que se fueron dando en la construcción política del Estado, ¿no? Y en todo lo que estamos, lo que hemos sido capaces de observar. Claro. Una pregunta, licenciado. Sí. ¿El libro se consolidó o está solamente ¿Cuál libro te el refieres? que no lograron? No, ese libro pues, desafortunadamente no vio la luz. No sé qué fue lo que pasó al final. Okay. Si el gobierno del Estado, como era ya la salida Ujú. del gobierno de Roberto Borges, no sé si se pagó, si no se pagó, ¿no? Okay. O si se pagó, pero el gobierno entrante dijo, no, este libro no lo vamos a publicar, Ujú. ¿no? Porque pues hubo este cambio del gobierno del PRI al gobierno de la alianza del PAN con el PRD, ¿no? Que fue la fórmula con la cual llegó Carlos Joaquín al gobierno del Estado. Entonces creo que eso fue lo que pasó, Berenice, Okay. de que este libro, yo lo tengo digital, pero nunca lo vi, bueno, sí lo vi impreso porque me lo obsequió a mí Carlos Macías, ya estaba impreso el libro, Okay. con la foto de Roberto Borges. Entonces, claro, yo creo que hubiera sido más fácil quitarle Cambiar la la foto foto. y listo, ¿no? Y Claro. porque es un Sí. documento muy Cambiarla. interesante, con Claro. artículos muy buenos. Es un documento de 2 volúmenes, Okay. que yo no sé si todavía hay forma de rescatarlo, pero no sé cuál fue el origen de que si realmente el gobierno de Roberto Borges no terminó de pagar y ya no le dio tiempo de difundirlo, o si no lo pagó y el gobierno entrante dijo, no, pues esto yo tampoco Ahí está lo durmiendo el avalo, sueño de los otros. ¿no? Pero por lo pronto, la entrevista que yo le hice a David ya la publiqué Sí. porque ya pasaron muchos años, yo me esperé muchos años, desde 2012 y el libro ya estaba listo en 2016. Un libro de esos, de 2 tomos, siempre pues tarda el proceso editorial y todo, ¿no? Pero sí creo que son de los temas que también la política se atraviesa Sí, y se quedan. se queda por Pues ahí. qué bueno que lo pudo, la entrevista lo pudo difundir porque es un lujo escuchar esta entrevista que le hizo Es a muy David. interesante, la verdad O yo creo sea, que sí es un documento que vale la pena que se difunda, porque es parte de lo que abrevamos de la historia de cómo se hizo esta entidad federativa. sí. Y las anécdotas que platica David pues son muy valiosas, muy simpáticas. Por ejemplo, esto que cuenta de que no habían rock and rolleros más entusiastas que Que Marco Luis Ramón Villanueva, La Pelusa, y y Mario Marco Ramírez Canuy, que también acaba de Ramírez. fallecer. Sí, Entonces, sí, Que bailaban el rock. sí. se la Pues pasaban eran rock and jóvenes. rolleando, ¿sí? Sí, sí. Que tendrían 20 años ahí, en la etapa de estudiante, ¿no? En la Ciudad de México. O sea, ese tipo de anécdotas y todo lo que además cuenta sobre el proceso de Cancún, el proceso de la Constitución, es algo muy valioso para quienes queremos saber cómo se hizo esta entidad federativa. Claro. Y esta entidad federativa además hoy pues tiene un 70% de personas que no nacieron aquí o que ya han llegado recientemente a vivir a Quintana Roo, que obviamente mucha gente de esas no conoce. Hay mucha gente que no sabe la diferencia entre un territorio federal y una entidad federativa, ¿no? Muchos jóvenes, por ejemplo, no lo vivieron, ¿no? Para quienes vivimos esa etapa, que vimos la dificultad de tener la posibilidad de una representación política, pues sí, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, junto con Arturo Villanueva, con Mario, con otros amigos, la plataforma de integración quintanarroense, que fue una iniciativa fundamentalmente de Arturo,
en la que nosotros éramos estudiantes. Yo vivía todavía en la Ciudad de México, estoy hablando más o menos de 1970, 71, y hicimos mucho ruido con el tema de la creación del Estado. Inclusive tuvimos por lo menos un par de ocasiones una visita a Los Pinos, donde nos escuchó y nos recibió Luis Echeverría, ¿no? Para plantearle que, bueno, que Quintana Roo ya necesitaba su autogobierno, que habíamos jóvenes que estábamos estudiando. Entonces, así como nosotros, pues, hubieron otros grupos y otras gentes que seguramente también estuvieron presionando para esta transición, ¿no? Porque sí, como yo decía hace un rato, en Quintana Roo pues, no teníamos prácticamente derechos políticos. O sea, sí había una oportunidad de tener un diputado federal, pero no teníamos senador. No había senador, pues éramos un territorio federal, ¿no? Entonces, todo eso pues, fue abonando para que finalmente Luis Echeverría escuchara este reclamo legítimo de los quintanarroenses y diera el paso para el decreto del 8 de octubre de 1974, que se aprobó en el Congreso por unanimidad. Ahí le tocó a Chucho en algún momento, también siendo él diputado federal, hablar y en algún momento para abonar en torno a esa idea. Qué interesante, muy interesante. Me reí porque no me lo voy a quedar. Dices que hay quien hoy tal vez no diferencia entre una cosa y otra, pues hay quien no diferencia entre Don Caldo de Mono y el caldo de mono. Eso me parece fabuloso, porque eso le quiere dar pie a una pregunta, que no me voy a quedar con ella. Bayobispo es el inicio de Quintana Roo y todas estas cosas tan interesantes que nos estás contando, y ojalá puedas consolidar esas anécdotas con los demás exgobernadores que nos siguen en turno. Pero desde Bayobispo a Cancún, a mí me gusta decirlo así, de Bayobispo a Cancún, donde todo inició en Bayobispo. Y hemos sido la capital de Quintana Roo por todos estos procesos, para bien y para mal. Y hoy pareciera que ya no es así. ¿Tú cómo vislumbras el futuro político de la capital de Quintana Roo? Bueno, evidentemente Chetumal hoy, pues sí, tiene una situación muy menguada en términos de su actividad económica, sobre todo, ¿no? Yo pienso que tampoco debemos de aspirar a parecernos más a Cancún. Yo creo que Chetumal tiene sus encantos, tiene su belleza, y me parece que tiene también posibilidades de ir consolidando una economía más adecuada a una ciudad pequeña. Yo creo que Chetumal no llega a los 200,000 habitantes, ¿no? Correcto. Sí creo que necesitamos resolver algunos temas de fondo para la ciudad. A mí, por ejemplo, me preocupa el tema de la basura, me preocupa el tema de la movilidad en la ciudad, me preocupa el tema del agua, ¿no? Creo que esos son los elementos que le pueden dar a Chetumal una calidad de vida inclusive superior a la de Cancún y otras partes. Creo que pensar que debemos de ser necesariamente un emporio turístico como el norte sería un error para mí, ¿no? Creo que hay otras condiciones. Aquí no tenemos las playas que están en el norte, pero tenemos una bahía muy hermosa que debemos de sanear, ¿no? A mí me preocupa que no veo gente nadando en la bahía, que no veo muchas embarcaciones en la bahía, porque hay esta situación de que pues, está contaminada la bahía. Entonces, si no resolvemos ese tipo de detalles en Chetumal, yo creo que eso sí nos va a limitar, ¿no? Como sociedad, como capital.
En Estados Unidos, las capitales, muchas capitales, por ejemplo, ve Florida. Florida, la capital no está en Miami, Tallahassee. la capital está en Tallahassee. Si tú te vas al lejano estado de Washington, la capital no es Seattle, es Spokane. O sea, ahí es donde están en efecto, o sea, hay muchas ciudades en otros países donde las capitales tienen una función muy específica de representación de los poderes, ¿no? Entonces, aquí Chetumal yo creo que puede cumplir perfectamente esa situación, eh, con- pero hay que resolver para mí esos problemas principales de calidad de vida, ¿no? Pienso que eh, si recuperamos un poco la identidad caribeña, si recuperamos la imagen, ¿no? Le podemos dar a Chetumal volverla una ciudad atractiva, si no para que vengan millones de turistas, yo creo que tampoco lo Lo quisiera ver así, queremos. ¿no? Tampoco Sí, la tampoco aspiración. los queremos. Tampoco lo queremos que nos inunde, Ujú. pero sí que venga gente que aspire a visitar una ciudad limpia, una ciudad tranquila, con muy buena gastronomía, etcétera. Creo que esos son para mí la visión que yo he estado también construyendo para la capital, para Chetumal, ¿no? Creo que en algún momento recuerdo que se pensó o se habló de construir una ciudad de gobierno, o sea, donde estuviera todas las dependencias. Yo creo que eso tampoco prosperó eh, por diversas razones, ¿no? Pero hay aquí en Chetumal pues, el interés que han desarrollado varios gobernadores por darle a la ciudad eh, una imagen más adecuada. Por ejemplo, nuestro bulevar es de los más bellos del país. Para mí es el Y, mejor. y Y yo luego le damos la conozco muchos espalda. bulevares en otras ciudades que no tienen la calidad de ¿no? Ujú. Simplemente Campeche, Tampico, eh, Chetumal tiene un bulevar extraordinario. Pero sí creo yo que hay que mejorar el saneamiento, hay que mejorar eh, la gestión de los residuos, eh, que son elementos que inciden mucho en la calidad de una ciudad, ¿no? Ustedes como arquitectos creo que han visto también los esfuerzos que se han venido realizando en Chetumal para darle pues mejor vialidad, etcétera. A mí me preocupa Capa, por ejemplo, ¿no? Capa ve una calle recién pavimentada y llega a romperla porque ahí hay un problema de fugas. Hay una situación muy delicada por la antigüedad de la red de agua potable en Chetumal, ¿no? Hay muchas fugas, hay muchos problemas, ¿no? La calidad del agua que recibimos no es la mejor. Entonces sí creo que hay de dónde mejorar la calidad de la ciudad, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la movilidad. Yo, por ejemplo, vería con mucho interés y con mucha simpatía que se mejore los apoyos para que la ciudad tenga más energía renovable, más energía solar, creo que eso también le puede dar a la ciudad un plus en términos de su sustentabilidad. Si hablamos de esos conceptos que hoy son de mucho interés para muchos turistas que planifican y que dicen, a ver, ahí a donde voy a ir, qué tipo de energía hay o cómo manejan los residuos, cómo manejan esto. Hay gente que se preocupa en eso, ¿no? Claro. Y que si vamos resolviendo eso, yo creo que podemos aspirar a mejor, mejor posición, ¿no? Dentro de lo que tenemos. Y al mismo tiempo, yo creo que sí hay la necesidad de que hagamos este tránsito también para mejorar los servicios públicos, o sea, para profesionalizar más a los gobiernos. Chetumal es la capital, aquí es donde están la sede de los poderes. Siento que estamos muy retrasados en trámite, estamos muy retrasados
en lo que corresponde a, a la digitalización de las cosas. Hoy vivimos una transición importante en el mundo, que es la inteligencia artificial, que es todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos una universidad pública importante que creo que puede dar todavía mucho más de lo que está dando hoy para beneficio de la profesionalización en los gobiernos. Creo que aquí nos hace mucha falta eh, el servicio civil de carrera, o sea, tener gente profesionalizada, que no la desplacen cada 3 años o cada 6 años, ¿no? Sino que tengamos un grupo realmente que le dé al Estado los resultados que debe dar un buen gobierno, Claro. independientemente ¿De qué de partido? qué color sea, ¿no? Pero creo que sí debe de haber en la capital pues un gobierno profesional, ¿no? Moderno, como lo hay ya en otros estados, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí también ese es otro punto que yo vería importante para la ciudad, ¿no? O sea, ya hablé ahí de varios temas, ¿no? Sí, Hablé bastantes. de los residuos, hablé de la Ya nos energía, dices de la tema para bahía. muchas tertulias. Claro, claro. Licenciado Ascari, yo estoy realmente muy agradecida de que nos haya permitido estar en esta mesa con todo su conocimiento. Coincido con usted, tenemos que voltear a ver las oportunidades en donde debemos trabajar para nuestra capital. He escuchado mucho que luego no nos voltean a ver, que el Chetumal ya no es el que era, ¿no? Como mencionó el arquitecto Vidal, que es la capital, pero no parece la capital. Y creo que precisamente estas tertulias es para eso, tener en la mesa a personas como usted, que sabe, que nos abre otras perspectivas, nos hace pensar. Espero que las personas que nos siguen también nos deje pensar qué podemos hacer. Eh, Aquí en el Colegio de Arquitectos, esa es nuestra pues visión, ¿no? ¿Qué podemos nosotros como gremio aportar para nuestra ciudad? Hay mucho por hacer y creo que una sociedad organizada podemos aportar muchísimo. Déjeme saludar, mandar saludos a los que nos están siguiendo. Luego aquí. Alfredo Antonio Gallardo, un saludo desde el Colegio de Arquitectos de Mexicali. Diego López, Clarisa Cristal, Alfredo Antonio Gallardo, podrían, era el sonido que no nos escuchaba. Enrique Sánchez, saludos Enrique, Rod Borja, Daniel López, Diego Armando, Sarem Alex, María Concepción, Said Moreno, buenas noches, saludos a todos los colegas, un fuerte abrazo, Sam Burgos, Liliana, Juan Marliberty, Iván Valenciao, Ángel Hernández, hola, buenas noches, felicidades por entrevistar a tan grande personaje, pasajes de la historia de Quintana Roo, saludo al licenciado Villanueva, Brian Pablo, Georgina Camejo, Astrid C., Acevedo Carlos, Miriam Chan, José Rivero, qué interesante, buenísima tertulia, Alejandrina Hernández, Tai Martínez, Julia Margarita Sansores, Juan McLiberty, felicito a la tertulia por traernos una charla excelente del licenciado Efraín Villanueva, María Leonor, Jonás Gutiérrez, Fer Fernández, Ser Fadu, Giovanni Tzul, Ivy Rodríguez y Yare Yarelita. Pues muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión. No sé si quisieran dar un comentario más. Yo nada más pues felicitarles, realmente creo que el Colegio de Arquitectos es una instancia de la sociedad civil muy relevante para todo este esfuerzo de darle a la ciudad una visión más apropiada, mayor confianza. Creo que las ciudades también deben tener confianza en sí mismas, de su potencial y de lo que se pueden hacer.
Yo creo que Chetumal, yo vivo aquí muy feliz y conozco mucha gente que no es de aquí y que dice, no, yo de aquí de Chetumal no me voy, ¿no? Yo creo que sí hay que ver Cancún y Playa del Carmen. Qué bueno que allí han desarrollado mucho turismo, pero bueno, tienen ellos sus particularidades, sus condiciones. Y Chetumal tiene las propias, ¿no? Entonces, creo que hay varios proyectos que el Colegio de Arquitectos puede impulsar para las mejoras de la ciudad. Y ojalá que realmente las autoridades escuchen las propuestas que emanan de instituciones reconocidas, como el Colegio de Arquitectos, que tiene, estoy seguro, gentes como ustedes, tú, Berenice, como Gracias, Luis. Humberto Vidal, gentes conocidas, conocedoras y que tienen además una gran posibilidad de impulsar proyectos de mejora para la ciudad. Así que felicidades. No, al contrario, Liz. Muchísimas gracias por acompañarnos y en serio que voy a estar pendiente cuando difunda su siguiente entrevista, Sí. porque es maravilloso conocer de usted todo lo que ha hecho. Y bueno, también antes de empezar en la tertulia habló de una investigación, también nos gustaría que nos platicara a futuro todo lo que ha investigado, qué propone, qué debemos hacer como sociedad. Y bueno, hay muchísimos, salió ahorita, como dice el arquitecto Vidal, muchos temas. Y bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Efraín, arquitecto Vidal, por acompañarnos una vez más, jueves de tertulia. Muchísimas gracias y bonita noche. Hasta luego.